Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestras mini clases de crecimiento espiritual. Son aproximadamente 10 minutos diarios que les ponemos casi todos los días de la semana. Esperemos que los aprovechen. Hoy vamos a hacer un comentario bíblico. Vamos a comenzar con el libro de la primera carta a los Corintios. Una de las cartas mayores de San Pablo, muy importante, carta que le escribe a la primera comunidad, a una de sus comunidades, no era la primera, pero una de sus comunidades de San Pablo en sus tiempos. Como vamos a hacer comentarios bíblicos, vamos a aplicarlos. Quiero dar, no me voy a enfocar en la explicación exegética y ni siquiera en la teología de la carta, sino más bien en la pastoral. Aunque sí voy a mencionar algo de exégesis y de teología, obviamente, es parte de nuestra clase, pero quiero ver cómo se aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces vamos a meditar sobre eso en especial. Pónganme sus comentarios abajo si a ustedes les gusta que continúe con estas clases de formación bíblica. Es parte de nuestras clases de misioneros del amor de Dios, la Biblia. Pero generalmente no las damos en los 10 minutos, sino en cursos que damos los viernes o en fines de semana o en otras clases. Entonces me agradaría mucho escuchar abajo sus comentarios, siempre sus sugerencias, temas que les gustaría que tratáramos, que tenga que ver con nuestro crecimiento, nuestra fe, nuestra formación y también a veces nuestra formación integral, porque tratamos temas del hogar, del matrimonio, educación de los hijos, etcétera. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con una introducción el día de hoy. No la voy a abarcar toda, pero comenzaremos con algo. Pero antes los invito a hacer una oración juntos. Siéntate con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados. Vamos a respirar profundo. Vamos a invocar al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia, Espíritu bendito. Dame tu luz, tu gracia, que todo lo que piense, haga y diga en este día sea movido por ti, inspirado por ti y para tu mayor gloria, Dios mío. Bendito seas, Dios nuestro. Con mis hermanos te damos gloria, diciéndote todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, esta carta, como todas las de San Pablo, son muy importantes porque nos explican cómo vivían las primeras comunidades y cristianas y qué problemas tenían, qué dudas, qué dificultades. Y es muy interesante porque descubrimos que problemas que ellos tenían los tenemos ahora en las comunidades modernas. Este curso lo estoy preparando como parte esencial de la formación para los misioneros del amor de Dios, todos los miembros de nuestras comunidades, los que asisten a la Santa Misa, a los grupos en diferentes ciudades también y países, a los miembros de nuestras comunidades. Para ustedes está especialmente dedicadas estas clases, pero por supuesto las abrimos a todo mundo, todo el que quiera aprovecharlas. Entonces les decía, vamos a hablar de esta primera carta a los Corintios de San Pablo, a una comunidad muy interesante. Tenían muchos problemas, dificultades. San Pablo les manda a corregir, a veces regañar en algunas de las cosas. Esta carta nos permite ver las cosas buenas y las cosas malas que había en las primeras comunidades. Y nos damos cuenta de lo que implica. En esta carta San Pablo les va a explicar a la gente lo que implica ser un bautizado. O sea, si tú ya te decidiste a seguir a Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué se supone que debes de hacer? Y aunque San Pablo formó esta comunidad, no pudo quedarse con ella porque San Pablo era misionero. Tenía que ir formando otras comunidades, atender a mucha gente, y en aquellos tiempos la única manera de hacerlo pues era ir en persona. Pero se comunicaba con sus comunidades por cartas, y aquí les contesta a unas cartas que ellos les mandaron. Esas cartas se han perdido, solamente tenemos estas dos. De hecho, San Pablo les mandó más cartas a los Corintios, pero solamente tenemos dos que se han conservado. Entonces, se cree que San Pablo formó esta comunidad alrededor del año 51, durante su segunda
viaje misionero. San Pablo hizo viajes misioneros. En el segundo que hizo, estamos hablando del año 51. Para referencia, Cristo murió y resucitó en el año 33. Entonces imagínense, fue unos años después, no muchos, en que San Pablo formó esta comunidad. Era una ciudad muy importante, Corintio, una ciudad muy rica, era un puerto donde había gente de muchas culturas y también había muchos paganismo, muchos templos, adoración de ídolos. Los romanos y los griegos de aquel entonces, porque había la cultura griega, no se había desaparecido, era muy fuerte de hecho, la lengua griega, la cultura griega, eran muy fuertes, y ellos respetaban las religiones de cualquier país y a los dioses de diferentes países. Entonces en sus ciudades tú veías a gente que tenía dioses de una religión o de otra, de un país o de otro, y San Pablo pues va a hablarles de estos puntos a los primeros cristianos, a los cristianos de Corintio. Eran de los primeros cristianos, y les va a explicar pues qué está bien y qué está mal, qué deben de hacer y qué no sigan las costumbres de muchos paganos, etc. Eran las gente a la que él les escribe, pues obviamente la mayoría eran judíos convertidos al cristianismo, pero al principio lo recibieron muy bien a San Pablo, pero después se voltearon contra él. En Hechos de los Apóstoles 18, del 1 al 8, tenemos esa enseñanza donde se nos habla, esa explicación. Lo reciben y luego lo rechazan. Muy interesante cómo la gente a veces, después de decidirse seguir a Cristo, se voltea contra Cristo y hasta contra sus apóstoles. Así pasa a veces. Esta comunidad tenía muchos problemas internos, y muchos de ellos eran por no conocer lo que es la enseñanza de Cristo y la vivencia cristiana. Obviamente eran principiantes, pero te encuentras con que tenían gente y problemas internos bastante fuertes. En 1 Corintios 5 se habla de una persona que vivía en incesto, y lo habían permitido los mismos miembros de la iglesia, como que no se atrevían a prohibir eso. Otros andaban en cuestiones de cortes y paganas, involucrándose en cosas muy mundanas. Lo tiene en el capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Y había algunos otros incluso que participaban en algo que algunos paganos participaban, que era la prostitución religiosa. Lo tienen en el mismo capítulo 6, del versículo 12 y siguientes. Algunos otros en sacrificios de los paganos, en el capítulo 10 vamos a encontrar eso. Vamos a hablar sobre eso. Estaban, pues no sé, confundidos los primeros cristianos. Les digo una cosa, mis hermanos, ¿por qué se aplica esto a nosotros? Porque hoy en día hay muchos católicos y cristianos que, aunque se dicen católicos o cristianos en general, están confundidos con su fe, no saben qué significa realmente seguir a Cristo. Creen que pueden seguir haciendo cosas malas y todavía ser buenos católicos o cristianos en general. Creen que pueden estar haciendo acciones pecaminosas, negocios sucios, cosas inmorales, y seguir siendo cristianos. Ya en aquel entonces había esa situación. Y San Pablo les va a decir, no, mis hermanos, no está correcto. Las misas que celebraban, incluso esa primera comunidad de Corintio, pues a veces no lo hacían con respeto. Había personas que se daban más importancia que otros. Algunos hasta se emborrachaban o tomaban mucho, y a otros no les dejaban ni comida para comer dentro, porque acuérdense que las primeras misas iban con una comida, era una cena, y ahí había la consagración y participaban en la Santa Eucaristía. San Pablo manda a corregir eso, lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 11. Había también confusión sobre qué es más importante la vivencia cristiana. Algunos pensaban que la oración de éxtasis era más importante que la caridad cristiana, y aquí vamos a encontrar en esta carta el famoso himno al amor cristiano, que se lee mucho en las bodas. 1 Corintios 13. ¿Qué es el amor? San Pablo explica todo eso, qué es y qué no es el amor. Lo vamos a ver en esta carta, mis hermanos. Hay muchas preguntas que le hacen a San Pablo contesta en esta carta. Se cree que San Pablo le escribió esta carta hacia el año 56 mientras estaba en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, donde también formó otra comunidad, el año 56, estamos hablando de 5 años después de que formó esta comunidad,
San Pablo les manda esta carta. Vamos a meditar sobre ello en estos días, mis hermanos. Quédate platicando con Dios, hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. Ora con el Señor y dile, ¿qué me quieres enseñar a mí, Señor? Dime, quiero aprender. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.